¿Qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que en esta oportunidad corresponde a la Unidad Guadalajara participar en esta red de laboratorios de Intel, específicamente en esta iniciativa de Acelerando México con Inteligencia Artificial. El día de hoy tenemos nuestra primera charla, una conferencia que imparte el doctor Arturo Díaz, a quien tengo el gusto de conocer, y me voy a permitir brevemente comentar las capacidades profesionales del doctor Díaz. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica por el CINVESTAB en 1998. Dentro de nuestra institución ha tenido diversas responsabilidades. Ha sido jefe de la sección de computación del CINVESTAB en la Ciudad de México. Ha sido coordinador general de servicios de cómputo académico en el CINVESTAB. Él fue parte importante en la fundación y creación de la Unidad Tamaulipas del CINVESTAB en Ciudad Victoria. Él ha trabajado justamente en esa responsabilidad, enfocándose al desarrollo del sector de tecnologías de la información para el estado de Tamaulipas. Ha participado en el programa de posgrado de la citada unidad, un programa de posgrado que tiene acreditación del entonces CONACYT. Desde el 2018, el doctor Díaz colabora en el grupo de telecomunicaciones en la Unidad Guadalajara de CINVESTAB, y aquí ha iniciado una serie de actividades enfocadas al desarrollo de algoritmos y protocolos criptográficos para sistemas embebidos, de modo que sean resistentes a los ataques de las computadoras cuánticas y que además considere las limitaciones de área, energía y capacidades computacional de estos dispositivos embebidos. O sea, sin duda él ha tenido una enorme influencia en este tipo de desarrollos, que además incluye el minado de políticas de control de acceso mediante la aplicación de técnicas en análisis de redes complejas, donde ha propuesto soluciones que aplican seguridad en gran volumen, sobre todo para IoT y el cómputo en la nube. En esta oportunidad, el doctor Díaz nos hablará de estas dos líneas que han coincidido en esta área de la inteligencia artificial y los sistemas de seguridad informática. Sin duda, el doctor Díaz es un experto, es un referente en este tipo de desarrollos. Me honra contar y disfrutar de su amistad. Me siento halagado de tenerlo como colaborador en esta unidad, y para mí es un gusto presentarles a este conferencista para que todos ustedes tengan la oportunidad de interaccionar, colaborar y vean las capacidades de trabajo que tiene nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Arturo Díaz, a quien sin más le cedo la palabra para que tenga bien iniciar esta sesión. Adelante, doctor Díaz. Buenos días a todos. Muchas gracias, Federico, por la presentación y por la invitación para dar esta charla en esta red de laboratorios de innovación. Como bien comenta el doctor Federico, pues ya tengo alguna experiencia trabajando en temas de seguridad informática, y como muchos de los investigadores que hay en diversas áreas, pues nos hemos encontrado con el boom de la inteligencia artificial, y la seguridad informática pues no está exenta de beneficiarse y colaborar con algunos temas de inteligencia artificial. Así es que he preparado esta charla a nivel más que nada de presentación y divulgación de conceptos para no hacerla tan tediosa, y he seleccionado particularmente ejemplos simples para explicar cómo la inteligencia artificial y la seguridad informática están relacionadas. Este es el contenido de la presentación. Veremos algunos conceptos básicos de inteligencia artificial que no son que son muy conocidos y que probablemente mucha gente ya domina. Después comentaremos algunos aspectos sobre seguridad informática y empezaremos a establecer la relación primero de cómo la inteligencia artificial puede apoyar a la seguridad informática, y luego una segunda área que es un poco más reciente, pero que tiene un impacto que se prevé importante en el futuro, cómo la seguridad informática puede ayudar a desarrollar modelos más robustos
de aprendizaje en inteligencia artificial, ¿sí? Y para poder hacer eso, pues se requieren esquemas seguros que sean resistentes a las computadoras cuánticas, que seguramente muchos habrán escuchado hablar acerca de ellas, y que en la actualidad, aunque todavía no hay computadoras cuánticas físicamente tan poderosas como para atentar contra nuestros esquemas criptográficos o nuestros esquemas de seguridad, pues se prevé que si éstas se pueden desarrollar en el futuro, sean sí una amenaza a los esquemas criptográficos que se desarrollan actualmente y por tanto, pues es conveniente desde ahora trabajar en esquemas criptográficos que sean resistentes a las computadoras cuánticas. Esta última parte probablemente sea la más técnica y voy a tratar de ser lo más breve, simplemente en la parte motivacional del por qué se requieren esquemas diferentes a los que estamos usando actualmente. Bueno, entonces empecemos con algunos conceptos de inteligencia artificial en la actualidad. El boom de la inteligencia artificial, pues actualmente sabemos que tenemos una serie de asistentes de inteligencia artificial que nos permiten resolver algunas tareas como ChatGPT, DeepSeek, Grok, y hay muchos asistentes que están disponibles y que dependiendo de, digamos, la experiencia que tenga cada quien, pues puede sacarles mayor o menor provecho a estas herramientas que están disponibles pues prácticamente a todo mundo. Con estas, pues podemos atender algunas cosas en el como diseño asistido por inteligencia artificial, la creación de música, incluso apoyada por inteligencia artificial, o la generación de escenarios virtuales, también apoyados por la inteligencia artificial, y en general muchas áreas de entretenimiento y diversión que se pueden ser apoyadas y que seguramente a mucha gente le llama la atención. Sin embargo, más allá de eso, pues también hay aplicaciones importantes de la inteligencia artificial en áreas como medicina, como educación, como energía, como finanzas, como publicidad y como espero mostrar en esta charla algunos temas que tienen que ver con la seguridad informática. Así es que más allá de las aplicaciones comunes que cada vez son más ordinarias o más comunes entre los usuarios, no necesariamente especializados, pues encontramos algunas aplicaciones de la inteligencia artificial para algunos temas muy específicos, por ejemplo, para la identificación de defectos y deficiencias de nutrientes en el suelo, para mejorar las cosechas de los cultivos a un volumen mayor y a un ritmo más rápido, muchas aplicaciones de reconocimiento de voz o de atención al cliente, de pronóstico meteorológico y algunos temas que tienen que ver con seguridad, como la detección de anomalías y como espero presentarles al final de esta charla para facilitar la colaboración para la identificación de patrones complejos. Esta es simplemente una lista enunciativa. Evidentemente hay muchas otras áreas y dependiendo del campo en el que uno trabaje, pues encontrará algunos problemas específicos que están siendo apoyados con la inteligencia artificial actualmente. El boom de la inteligencia artificial actualmente se debe fundamentalmente a la disponibilidad de datos. No es el único, pero probablemente es el modelo más exitoso que se refiere a la disponibilidad de datos, ¿no? Datos con los cuales trabajar y que con el desarrollo de Internet y las tecnologías de información y comunicaciones, pues hemos visto desde principios de este siglo una gran cantidad de datos que están disponibles ahí para obtener algún tipo de aprovechamiento. Así es que, pues, a partir de los datos crudos como tal, pues son en tal volumen que probablemente no son muy útiles hasta que uno no empieza a identificar relaciones y a tratar de extraer cierta información de estos datos para clasificarlos e identificar, pues, aquellos datos que son útiles y aquellos datos que probablemente podemos ignorar y podemos establecer para seleccionar el conjunto de datos útiles. Y a partir de ahí, pues las técnicas de inteligencia artificial desarrolladas en este siglo, pues nos permiten extraer conocimiento que hasta donde vamos fundamentalmente son
relaciones entre los datos para definir patrones que tienen estos datos y establecer las conexiones, las diferentes conexiones que hay entre los datos de un tipo y de otro tipo. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, seguramente todos nosotros somos usuarios del correo electrónico y un fenómeno que no es nuevo, sino que tiene muchos años, es el del correo spam, que se le conoce, o como el correo masivo no solicitado. Entonces, pues yo puedo tener, digamos, un mensaje electrónico en mi buzón que es un correo genuino, que es de interés para mí o que proviene de un contacto que conozco, pero también llegan, y aquí ejemplifico en la parte de la derecha, una serie de mensajes que yo nunca solicité, de gente que no conozco y que probablemente está ofreciendo algún tipo de servicio, algún tipo de consulta, etcétera, etcétera. Eh, este fenómeno pues se ha vuelto tan masivo que es muy incómodo para muchos usuarios. Por lo tanto, es importante contener herramientas que nos permitan clasificar o distinguir entre el correo que es realmente genuino del correo que no fue solicitado y que realmente no me interesa. Bien, entonces lo que quisiéramos es una herramienta que dado un correo nos permita clasificarlo en dos clases, un correo que sea genuino, que sería no spam, y un correo del correo spam que no, que es masivo, que no es solicitado y del que queremos discernir. Entonces, nuestro objetivo fundamentalmente es dados algunas características del correo que yo estoy recibiendo, del mensaje electrónico, probablemente si está en mi lista de contactos o si tiene algún tipo de palabras clave, pues yo pueda identificar y usar esas palabras, esos términos para poder clasificarlo entre el correo solicitado y el correo genuino. Sí, y así nos interesaría contar con una herramienta de predicción que nos permita, dado un eh, eh, mensaje, que es representado aquí con X, tener una función que nos permita dejar este mensaje y nos permita decir si ese mensaje es realmente genuino o es un mensaje no solicitado. ¿Sí? Bien, entonces, en general, pues esta es la idea y hay muchas herramientas que nos permiten hacer esto. Solo quiero llamar la atención de todos ustedes, indicando que eh, para poder hacer esto, los modelos que se desarrollan para hacer la clasificación no necesariamente son generales. Esto es para lo que un usuario puede ser un correo no genuino, para otro usuario puede ser sí ser genuino. Es decir, si algún usuario está trabajando en algunas campañas de marketing y recibe cierto tipo de promociones, pues probablemente ese tipo de mensajes le son interesantes y le parecen mensajes genuinos. Pero sin embargo, para alguien como yo, que no tengo relación con ningún trabajo de ese tipo, cada que recibo un mensaje con alguna palabra de ese tipo, pues ya me da indicios de que es un mensaje que no solicité y que llega. El problema es que hay tal cantidad de mensajes que no fueron solicitados que pues llenan los buzones y saturan los buzones con información o con mensajes que no son solicitados. Así es que lo que quisiéramos desarrollar es una herramienta automática que a partir de un conjunto de mensajes que fueron etiquetados previamente, algunos como genuinos y otros como no genuinos, pues nos permitan clasificar y clasificar automáticamente estos mensajes a través de, como vamos a ver, actualmente se hace a través de técnicas de inteligencia artificial o redes neuronales artificiales. Así es que fundamentalmente lo que se hace es que se construyen modelos de aprendizaje automático, donde a través de un conjunto de entrenamientos se entrena un modelo de aprendizaje automático, de tal manera que este se entrena con algunos mensajes de ejemplo, de tal manera que cuando llega un nuevo mensaje, este nuevo mensaje puede ser clasificado en mensaje genuino o no genuino. Bien, hasta aquí lo interesante es considerar que estos modelos, pues como les decía, para un usuario, algún tipo de mensaje sí puede ser genuino, pero para otros mensaje puede no ser genuino. Así es que estos modelos no necesariamente son generales, sino que se tienen que estar entrenando constantemente. Así también, el fenómeno del correo masivo
permite crear algunos mensajes que son de tipo spam, que son no solicitados y que tienen algún tipo de intención más allá de simplemente establecer algún tipo de contacto no solicitado. Algunos mensajes contienen correo, código malicioso, archivos maliciosos que generan tratan de explotar algunos huecos de seguridad que tenemos en nuestras computadoras y que a partir de ahí, pues, nos permiten de alguna manera vulnerar nuestros sistemas de información. Algunos mensajes, lo que nos invitan de estos que no fueron solicitados, es para suplantar la identidad de algún tipo de organización, por ejemplo, un banco, y nos invitan a que entremos acá indicándonos que tenemos algún tipo de promoción o que se requiere algún tipo de aclaración, pero suplantan la identidad del banco, proporcionan una imagen que no es la correcta, pero que nos hace pensar que es la correcta y tratan de atrapar algún tipo de información correspondiente. Así es que el problema de la clasificación de correo spam y no spam o el correo genuino y poder discernir del correo no genuino ha ido evolucionando a lo largo del tiempo porque a través del correo electrónico es que se generan algunas amenazas que tratan de explotar algunas vulnerabilidades a nuestros propios sistemas de información. Así es que es importante entonces desarrollar estas técnicas de aprendizaje, de modelado, de cómo se comportan estos correos para poder hacer inferencias cada vez más precisas. El modelo más simple y conocido y convencional es el que seguramente todo el mundo conoce, es a través de las redes neuronales artificiales, que son, digámoslo, elementos de procesamiento simples donde a partir de una entrada, de un conjunto de entradas, generan una salida, ¿no? Es una salida, pero que interconectadas de alguna manera, típicamente, por ejemplo, en el diagrama a través de una serie de capas, eh, nos permiten tratar de encontrar el peso de las conexiones entre la salida de un elemento de procesamiento y la entrada a un elemento de procesamiento de tal manera que al final pueden hacer una tarea de clasificación más o menos exitosa o precisa a partir de una serie de ejemplos. Entonces, el aprendizaje con redes neuronales artificiales fundamentalmente consiste en definir un modelo de aprendizaje automático indicando el conjunto de neuronas o redes neuronales artificiales que vamos a establecer a nivel de capas y establecer las conexiones y después pasarlas por el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje lo que trata de hacer es ajustar los pesos de las conexiones entre estos diferentes elementos de procesamiento. Esto se repite iterativamente hasta que se logra un buen nivel de precisión. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos una imagen que representa bastante simple con cuatro zonas y de lo que se trata de presentar es que clasificar esta imagen de cuatro zonas para ver si es un sólido, es una zona vertical, es una zona horizontal o es una zona diagonal. Bien, es un ejemplo simple, solo para ejemplificar el trabajo que realizan actualmente las redes neuronales artificiales. Muy bien. Entonces, hasta aquí solamente una serie de conceptos básicos en cuanto a cuestiones de aprendizaje, modelado e inferencia y aspectos que tienen que ver con redes neuronales artificiales, que seguramente es el modelo más empleado o más exitoso que se utiliza actualmente en las técnicas de Machine Learning. No es el único, hay muchos otros modelos, pero digamos es uno de los más básicos y de los más exitosos que se aplican en muchas áreas del conocimiento. Pasemos ahora a examinar algunos términos de seguridad informática. Si ustedes hacen una consulta acerca de seguridad informática, pues les aparecerán una serie de conceptos, una nube de términos que tienen que ver con código malicioso, con sistemas antivirus, con ingeniería social, con seguridad en la web, con seguridad a través de las redes, con cortafuegos o firewall, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo resalto porque el término de seguridad informática pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que hoy entendemos como seguridad informática
probablemente no era lo que entendíamos o no consideraba lo que entendíamos unos 10 años o unos 5 años. Y probablemente no es lo que veamos en unos 5 o 10 años más, ¿no? Así es que es un término que evoluciona constantemente porque aparecen cada vez más esquemas que tratan de explotar las vulnerabilidades, esto lo comentaremos un poco más adelante, que se encuentran en los sistemas que utilizamos. De tal manera que ahora usamos un término un poco más amplio para referirnos a todo lo que tiene que ver con seguridad informática y los diferentes aspectos, que es lo que conocemos como ciberseguridad. En ciberseguridad, pues metemos todo, prácticamente todo lo que tiene que ver con seguridad, incluidas algunas partes de seguridad informática, pero también un término que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos seguridad en la red, probablemente estos fueron de los primeros aspectos que se consideraron como parte de la seguridad informática, porque esto apareció con el desarrollo de las redes y particularmente de Internet. Y pues en seguridad en la red, pues vemos la gestión de cortafuegos, vemos el diseño de redes seguras, las soluciones para acceder remotamente a instalaciones como a través de las redes privades virtuales, etcétera, etcétera, o también algunos aspectos que tienen que ver con mecanismos activos como los sistemas de detección y prevención contra intrusiones y actualmente pues se utilizan mucho las pruebas de penetración. Pero este es solamente un aspecto de la ciberseguridad actualmente. Tenemos también toda la parte que se refiere a la seguridad en los datos, lo que se refiere a la privacidad, a la confidencialidad de los datos, a la integridad de la información que yo estoy manejando, ya sea de manera local o de manera remota en un servidor en la nube. Entonces, eso todo tiene que ver con la parte de la gestión de datos de manera segura. También hablamos sobre la infraestructura de seguridad, hablamos sobre infraestructuras que sean suficientemente seguras ante la presencia probablemente de fallas. Lo que esperamos es que haya sistemas de respaldo que actúen en el caso de la presencia de una falla. Esta falla normalmente se asigna a un servidor y dependiendo del tipo de servidor, como puede ser un DNS o un servidor de correo electrónico o un servidor de almacenamiento en la nube, pues nos referimos a los temas de infraestructura de seguridad. ¿Sí? También hablamos, y esto es muy común actualmente, hablar sobre la seguridad en los sistemas, hablando de los sistemas como la configuración típicamente de los sistemas operativos, pero también de los sistemas de información, ¿sí? Y aquí hablamos, por ejemplo, de la administración o la configuración de los sistemas para la gestión de las vulnerabilidades y cómo se puede uno proteger a través de estas vulnerabilidades. Otro aspecto un poco más reciente tiene que ver, ahora muchas de las aplicaciones trabajan a través de la web y a través de la web pues se han desarrollado muchos esquemas para construir aplicaciones, pero también se han identificado una serie de huecos que pueden ser explotados por un atacante sobre la vulnerabilidad de estos sistemas. Bien, hay una serie de buenas prácticas que se recomienda para la construcción de aplicaciones web que son muy importantes en la actualidad. Y también más recientemente, pues ahora tenemos muchas aplicaciones en dispositivos móviles y también hay aspectos de los dispositivos móviles que hay que ser considerados, ¿no? Esto probablemente hace 20 años no lo tomábamos de forma tan relevante como si lo hacemos aquí en la actualidad. Y por último, pues tenemos que hablar de los mecanismos de protección avanzada, de los mecanismos que nos permiten anticiparnos a lo que puede ocurrir, porque son cosas que evolucionan con el tiempo, ¿sí? Bien, entonces en seguridad siempre hablamos acerca de dos entidades que se quieren comunicar y que quieren intercambiar información. Típicamente en la literatura nos referimos a esas dos entidades como Alice y Bob, pero siempre destacamos en seguridad la presencia de un tercero que lo identificamos como un intruso. Alice y Bob pueden ser personas, pueden ser usuarios humanos, o pueden ser dispositivos, o pueden ser computadoras. Los intrusos también pueden ser humanos, pero también pueden ser dispositivos automáticos
que tratan de penetrar en el intercambio de información de Alice y Bob. Así es que en seguridad siempre hablamos de usuarios honestos, que nos referimos a ellos como Alice y Bob, pero también nos referimos a los atacantes, y los atacantes tienen como propósito de alguna manera alterar el flujo normal de comunicación que puede existir entre Alice y Bob. ¿Cómo lo pueden atacar? Interrumpiendo el uso honesto del sistema por parte de los usuarios, afectando la integridad de las comunicaciones o simplemente dando de baja las comunicaciones, ¿sí? O la otra es interviniendo las comunicaciones de tal manera que algunos datos que son confidenciales y que solamente Alice y Bob pueden conocer, pues se hagan públicos a través de un ataque por un tercero. Entonces, estos servicios, confidencialidad, integridad y disponibilidad, son la base de todo lo que es seguridad informática, y típicamente en la literatura, por sus siglas en inglés, se les conoce a través de estos términos: CIA, Confidentiality, Integrity y Availability. ¿Sí? Sin embargo, como les decía, con el tiempo, pues los esquemas que vulneran los sistemas han ido evolucionando, y desde los inicios, pues el esquema más simple es lo que típicamente conocemos como el hackeo de una contraseña, que es el tipo de ataque más básico que podemos tener. Pues estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. No me voy a detener a explicar cada uno de ellos. Quiero ejemplificarles que los ataques son variados y de diversos tipos dependiendo del tipo de infraestructura, de aplicación o de vulnerabilidad que se encuentre en los sistemas de información que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, actualmente uno de los ataques más difíciles de detectar y de mitigar es lo que se conoce como los ataques distribuidos de negación de servicio, donde una serie de entidades o atacantes se ponen de acuerdo para simultáneamente mandar muchas peticiones a un servidor con el propósito de vulnerar su disponibilidad, esto es darlo de baja y que no pueda dar el servicio que está dando, ¿sí? Uno pensaría que para generar esos ataques se requieren muchos conocimientos técnicos, pero lo que se observa es que en realidad no, que a lo largo del tiempo las capacidades de los atacantes para generar ataques sumamente sofisticados pues no son tan altas. Al principio sí se requerían conocimientos especializados, pero en la actualidad mucha gente sin conocimientos especializados, incluso generar un ataque para explotar esas vulnerabilidades que tenemos en los sistemas. Hemos hablado de vulnerabilidades y probablemente pensamos que las vulnerabilidades existen en algunos sistemas que no fueron desarrollados de manera segura. La realidad nos muestra que las vulnerabilidades se presentan en todo tipo de sistemas, incluso aquellos fabricados por compañías más o menos conocidas y con muy buena reputación. Aquí en la gráfica de la izquierda están las vulnerabilidades reportadas en un cierto año, me parece que hace 2 años, por diversas compañías. No voy a nombrarlas, simplemente quiero ejemplificar que muchas de ellas son compañías que nosotros conocemos y cuyos sistemas de información, sus sistemas operativos utilizamos ampliamente. Y bueno, pues no todas las vulnerabilidades son igualmente críticas, hay algunas que no son tan críticas, pero aquí están marcadas en rojo pues aquellas vulnerabilidades que sí son críticas y que atentan contra el funcionamiento del sistema. Así es que pues las vulnerabilidades para bien o para mal están presentes en todos los sistemas que utilizamos, y probablemente es muy complicado tener un sistema libre de defectos. Entonces, estas vulnerabilidades son las que atacan los atacantes, generan ataques para poder explotarlas y atentar contra la seguridad de los sistemas, atentando contra la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Pero para proveer estos mecanismos de seguridad informática, pues entonces se han desarrollado una serie de servicios que nos ayudan a mitigar estos efectos que se presentan por los atacantes o por las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas. Así es que en la actualidad, seguridad informática se reconoce como un conjunto de mecanismos
destinados a lograr que los recursos o los activos, que son aquellas cosas que queremos proteger en una información, esas cosas que queremos proteger pueden ser sistemas, bases de datos, servicios, lo que sea, sean confidenciales, sean íntegros, sean consistentes, es decir, si tenemos varias copias, todas las copias tengan el mismo resultado, que estén disponibles a los usuarios cuando lo solicitan, que sean autenticados, esto es, que sean accedidas solamente por usuarios que nosotros podamos validar a través de mecanismos de control de acceso. Y una parte importante en cuanto a seguridad informática es que sean sujetos a auditoría. Entonces, pues en seguridad informática metemos una serie de servicios que van más allá de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y se considera que todos estos servicios son parte importante de la seguridad informática. Bien. Entonces, pasemos ahora a así establecer las relaciones que hay entre la inteligencia artificial y la seguridad. Y en la literatura van a encontrar muchas áreas que se están desarrollando actualmente para identificar, por ejemplo, vulnerabilidades, para verificar código, la seguridad del código que se está desarrollando, para identificar código malicioso, por ejemplo, presente en alguna herramienta, para identificar virus, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de técnicas que se importan de la inteligencia artificial y que se están aplicando precisamente para hacer fundamentalmente labores de clasificación, es decir, determinar si un sistema está libre de defectos o no tiene un código malicioso o si lo contiene, por ejemplo. Entonces, fundamentalmente lo que se está haciendo es clasificación para decir si no se encuentra alguna vulnerabilidad o si se encuentra. En particular, nosotros vamos a examinar dos aspectos, que es la detección de intrusos en un sistema de información, y esto es lo que les voy a presentar de la inteligencia artificial a la seguridad informática. Y después, en el camino de regreso, vamos a hablar un poco acerca de lo que se conoce como aprendizaje federado con servicios de seguridad, en el sentido que les explicaba en la lámina anterior. Bien, entonces veamos brevemente un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede apoyar algunas de las tareas de seguridad informática. Entonces, en seguridad, una parte muy importante es poder detectar patrones de tráfico que representan intrusiones, ¿no? Entonces, típicamente nosotros contamos con los firewalls o cortafuegos que lo que hacen es hacer el filtrado de paquetes para no permitir conexión desde una dirección IP o hacia un cierto puerto. Eso es lo que hacen los cortafuegos, pero los sistemas de detección de intrusos lo que hacen es una inspección profunda de secuencias de paquetes y tratan de clasificar para decir si esa inspección profunda de lo que contienen esos paquetes representa una potencial intrusión o no. Entonces, entre las inspecciones que pueden hacer, pueden verificar cadenas de caracteres en el paquetes o pueden verificar un conjunto de firmas que están almacenadas en una base de datos. Y entonces, pues lo que se hace es examinar la correlación entre no solamente de un paquete, sino de varios paquetes que son parte de una sesión para identificar, por ejemplo, si se está haciendo un escaneo, si se está haciendo un mapeo de la red o un ataque de negación de servicio. Y una vez que se detecta, pues lo que se trata de hacer es aplicar una medida correctiva para bloquear ese tipo de conexiones. Entonces, en nuestra red típicamente se coloca un sistema de detección o protección contra intrusos que está examinando el tráfico que hay en una red para detectar posibles intrusiones. Esto además de los servicios que da típicamente un firewall, ¿no? Típicamente actualmente las redes actuales pues tienen estos sistemas de protección, ¿sí? La parte importante es que estos sistemas tienen que actuar rápidamente, tienen que estar trabajando prácticamente en tiempo real y pues obviamente tienen que ser precisos. Lo que se busca es que haya la menor cantidad de falsos positivos para no tener que bloquear conexiones que realmente debieran dejarse pasar. Muy bien. Entonces,
lo que tratan de buscar estos sistemas es, de alguna manera, a través de las ciertas características que hay en las sesiones de tráfico, extraer rasgos como, por ejemplo, la dirección IP fuente, el puerto destino al cual se están dirigiendo, la longitud de los paquetes, la longitud de la sesión, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a extraer estos rasgos para poder discernir entre patrones de uso normal, como se muestran aquí en una proyección en 2 dimensiones, contra patrones que serían probablemente anomalías, que serían estos patrones aislados, encerrados en estos círculos rojos, que estén desviados de los patrones normales. Eso, así como está planteado acá, ocurre, digamos, en el mundo ideal, es decir, nosotros quisiéramos que los patrones normales estuvieran muy agrupados y que los patrones anormales pues estuvieran separados a la hora de extraer sus rasgos y proyectarlos en un espacio bidimensional como se presenta acá. Bueno, entonces, para poder hacer eso, pues es importante identificar que es importante detectar anomalías, fundamentalmente recolectar información de lo que ocurre en una red para detectar anomalías, como la que se presenta, por ejemplo, acá en el tráfico en un enlace en una red observado durante un lapso de tiempo, donde usualmente el tráfico por las noches es un tráfico que tiende a bajar, pero sin embargo aquí se presenta una anomalía donde pues se presenta inusualmente un tráfico alto. Puede que no sea realmente un ataque o un tipo de vulnerabilidad, pero simplemente hay una anomalía. Entonces, lo que se busca es identificar esas anomalías para, ahora sí, con una inspección un poco más profunda, analizar paquetes y determinar si efectivamente esa anomalía era un ataque o no. Bien, entonces aquí es donde recientemente, hace de unos 5 años para acá, se han empezado a aplicar las técnicas de inteligencia artificial, que fundamentalmente siguen los modelos de aprendizaje automático, donde a través de datasets, que son conjuntos de datos capturados previamente, lo que se trata de hacer es procesar estos datasets para extraer las características de las sesiones de tráfico que hay en estos datasets y poder, una vez que se han sido procesados y seleccionar los datos, dividir los datasets entre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento se le aplica un algoritmo de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo para entrenar una de esas redes neuronales que les platiqué al inicio. Y después, a través de una fase de prueba con el conjunto de datos de prueba, lo que se busca es entrenar, probar esa herramienta que previamente fue entrenada para poder identificar los ataques, hacer la predicción y la identificación del tipo de ataques y poder distinguirlo del tráfico normal. ¿Sí? Bien, entonces en el artículo que aparecía acá, que es de 2023, se hace un estudio sistemático acerca de las técnicas de Machine Learning para hacer esta labor. Y entonces, afortunadamente, hay algunos datasets que se pueden utilizar y que están disponibles públicamente y que están etiquetados previamente con perfiles de tráfico anormal para poder distinguirlos de perfiles de tráfico normal. Y entonces, a través de esto, usar algunas de estas técnicas que se muestran acá, como pueden ser las redes neuronales artificiales, los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial, el esquema de los K vecinos más cercanos, para poder hacer la clasificación y determinar si una sesión corresponde a una intrusión o no es una intrusión. Permítame un momento, por favor. Bien, una disculpa. Bien, entonces, en esta se presentan algunos resultados con un dataset real que está disponible públicamente, donde lo que ustedes observarán en la realidad, los puntos azules representan eh, datos que corresponden a sesiones con tráfico normal y los puntos que están a color rojo
presentan intrusiones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, a la hora de mapearlos no se generan esas regiones muy bonitas, agrupadas, de tal manera que es imposible a través de técnicas simples eh, poder discernir de lo que es un ataque y lo que es el tráfico normal. Entonces, en aquí, solamente para comentarles, se probaron 4 tipos de herramientas que son, o técnicas que son las máquinas de soporte vectorial, la técnica de a vecinos más cercanos, los bosques aleatorios y los árboles de decisión, para poder hacer toda la clasificación, es decir, mediante una técnica de esto se entrena a la herramienta y después a la hora de probar se obtienen los resultados que se muestran en esta tabla, ¿no? Fundamental, o la parte más relevante corresponde al primer renglón, que corresponde a la exactitud, que significa de todos los datos analizados, qué tan preciso fue. Y como pueden ver, pues tienen un alto nivel de precisión, ¿no? Entonces, lo que muestra que efectivamente el enfoque puede ser muy factible, puede ser factiblemente implementado. Esto implica entonces estar entrenando las herramientas, probablemente fuera de línea, para poder probarlas ya en línea en un sistema de producción. Así es que, digamos, hay varios trabajos, pero este es uno que muestra que efectivamente el uso de estas técnicas de inteligencia artificial para hacer la clasificación de las sesiones y poder discernir de las intrusiones, de las que no son intrusiones, pues puede ser aplicado y empleado de manera adecuada. Esa es la parte buena. La parte no tan buena es que estas herramientas se entrenaron con solamente algunos conjuntos de datos que están disponibles en la red. Y ese es uno de los problemas, muchos en cuestiones de seguridad, donde mucha gente no quiere compartir probablemente sus conjuntos de datos o sus datasets por cuestiones de confidencialidad. Es algo que se enfrenta cuando uno quiere desarrollar herramientas que analicen algunos aspectos de seguridad. Es la no disponibilidad de conjuntos de datos para hacer pruebas exhaustivas, ¿sí? Ese es un aspecto que comentaremos un poco más adelante en la segunda parte, ¿sí? Entonces, esta segunda parte se refiere al camino de regreso, que es qué tiene que ver la seguridad informática o cómo la seguridad informática puede aplicar la inteligencia artificial, ¿sí? Y aquí les voy a comentar sobre un modelo que se ha propuesto desde hace algunos años, que se conoce como aprendizaje federado. El aprendizaje federado es una técnica que permite entrenar modelos de aprendizaje automático en muchos dispositivos descentralizados. Estos dispositivos no necesariamente son servidores con altas capacidades, pueden ser teléfonos inteligentes o dispositivos del Internet de las Cosas, y que proporcionan datos para el entrenamiento, pero esos datos permanecen locales, ¿no? Entonces, de esta manera, esta técnica contrasta con las metodologías tradicionales de aprendizaje automático, donde todos los datos o los datasets se concentran en un servidor central con amplias capacidades para hacer todas estas labores de entrenamiento, ¿sí? Entonces, el aprendizaje federado es particularmente importante en muchas aplicaciones de la actualidad, donde es importante preservar la privacidad de los datos, la y el acceso eficiente, porque cuando no se mover todos los datos a un servidor central, pues no se requieren de capacidades en cuanto a comunicaciones, ¿sí? Entonces, la parte importante es que el entrenamiento ocurre justo donde residen los datos, en dispositivos o servidores locales, y no en el servidor central. El servidor central lo que hace es, en una segunda fase, integra todos los modelos que fueron entrenados de manera separada, y una vez que se integran todos los modelos, esto se reparte el modelo ajustado hacia los diferentes participantes para que lo puedan aplicar. Esto se repite de forma iterativa. Bien, entonces, que el entrenamiento sea local significa que los datos confidenciales nunca abandonan su ubicación original, lo que aborda preocupaciones importantes acerca de la privacidad y la seguridad. Así es que el modelo de aprendizaje federado, pues lo que empieza es que
Las entidades que quieren participar se ponen de acuerdo en un modelo, hacen entrenamiento local, cada una por separado, después envían los modelos locales para que se haga la actualización de un modelo global y este modelo global pues se repite y se vuelve a distribuir, así mientras se hace todo este proceso de aprendizaje. ¿Cuál es lo importante de esto? Es que los datos no abandonan sus ubicaciones locales y todos aprenden de todos, ¿no? Esta es una parte importante. Esto es, yo puedo colaborar con los patrones de mis datos locales sin tener que compartir los datos como tal, ¿sí? Entonces, la distribución del modelo comienza con un modelo global. El entrenamiento se hace de manera local por cada nodo de manera independiente. Una vez completado el entrenamiento, los nodos cargan sus actualizaciones de modelos con esos pesos que seguramente cada quien definió por separado, de tal manera que en la última fase lo que se hace es que se agrega y se actualiza un modelo global y este modelo global se vuelve a distribuir sobre los diferentes participantes. Entonces, este proceso es iterativo y continúa y el modelo se va mejorando progresivamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja fundamental de este modelo de aprendizaje federado? Es que los datos no abandonan sus ubicaciones locales y solamente se comparten los patrones de aprendizaje que se obtuvieron. Bien, hay aplicaciones importantes que se pueden beneficiar de este modelo. Por ejemplo, en el sector salud es muy importante preservar la privacidad de los datos. Así es que, si bien probablemente instituciones de salud, hospitales, quieren eh, aprender de las patrones de datos que se observan en las diferentes entidades, es muy difícil compartir los datos como tal en el sector salud por cuestiones de privacidad. Por ejemplo, también en el uso de los teléfonos inteligentes, el aprendizaje federado puede mejorar algunas funciones para no entrenar datos solamente con los patrones del usuario local, sino también con los patrones de otros usuarios, ¿no? Como tiene que ver el reconocimiento de voz, pero esto sin abandonar la privacidad de los datos del usuario local. En cuestiones financieras también los bancos pueden colaborar por la detección de fraudes, pero sin dar información como tal acerca de los datos que utilizan para hacer las detecciones de fraudes. Entonces, las aplicaciones son diversas. Más adelante vamos a comentar acerca de una adicional. Bueno, entonces para poder lograrlo, lo que se requiere es qué pasa si no tengo confianza total, como ocurre en seguridad, en esta entidad central que haga la integración del modelo. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero compartir mis patrones de datos, pero no confío enteramente en que quien vaya a hacer la integración vaya a alterar los datos o vaya a modificarlos de alguna manera? Entonces, para ello hay una técnica que se ha desarrollado que se conoce como cifrado homomórfico, que se los voy a ejemplificar aquí con esta lámina, con esta imagen. Imagínense que nosotros tenemos una imagen que tenemos acá y a través del cifrado homomórfico, utilizando una llave de cifrado, lo que hacemos es cifrarla, ¿sí? Y esta imagen como tal que está cifrada es la que le enviamos a un servidor y es a ese servidor al cual le vamos a pedir algún tipo de servicio que haga, no sobre la imagen original, sino sobre la imagen cifrada. Ustedes se pueden imaginar, aquí está presentado no la participación de una entidad, pero puede suceder que varias entidades estén participando con imágenes y proporcionando imágenes cifradas propias sin poder dar los datos como tal. Entonces, para este ejemplo simple, imagínense que le pedimos a ese servicio, puede ser un servicio en la nube, que haga algún borrado, que haga una transformación de la imagen y que la rote de alguna manera, pero no viendo los datos originales, sino los datos cifrados, es decir, el servidor nunca se entera realmente que contiene la imagen. Entonces, el cifrado homomórfico permite hacer este tipo de transformación. Se obtiene entonces una imagen transformada pero en el campo, en el espacio de las imágenes cifradas, ¿no? De tal manera que esto es lo que se regresa al usuario final
y ese usuario final con su llave de descifrado hace el descifrado homomórfico para obtener el resultado. ¿Ok? Entonces, en el cifrado homomórfico, quien hace las tareas nunca conoce los datos, simplemente puede hacer las operaciones, hace las transformaciones, pero realmente nunca ve los datos como tal. ¿Sí? Entonces, este esquema simple es el que se puede aplicar como un servicio de seguridad para hacer este tipo de aprendizaje de federado, preservando la confidencialidad de los datos, y a través de algunas otras técnicas se puede preservar también la integridad, es decir, que los datos como tal nunca sean modificados o alterados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el aprendizaje federado, entonces podemos pensar que tenemos nuestros modelos locales, ¿no? Participando, y lo que queremos es enviarlos a esta entidad central, y lo que enviamos, pues solamente si estamos de acuerdo en cuál es el modelo, lo que enviamos son los pesos y todos los datos respecto de estos modelos, los concentramos a través de un proceso de carga que sería homomórfico en un servidor central, y este servidor central haría la actualización del modelo global no sobre los datos o los pesos reales, sino sobre los pesos cifrados, de tal manera que una vez que hace esa integración, se hace la distribución y se regresa el modelo global a cada uno de los participantes para que a través del descifrado homomórfico se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, este es un servicio de seguridad que se puede ofrecer para las tareas de aprendizaje, particularmente para hacer aprendizaje federado, y esta es una tarea de la cual se pueden beneficiar en algunas aplicaciones, por ejemplo, como las que comentábamos del sector salud, del sector financiero, en el Internet de las cosas y en algunas otras, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje federado? Privacidad y seguridad mejoradas, eficiencia en la utilización de los datos y rendimiento robusto del modelo, porque se están usando no solo los datos de locales, sino de los otros participantes. ¿Cuáles son los desafíos? Garantizar una comunicación eficiente, lidiar con la heterogeneidad de los datos, porque los datos no necesariamente se clasifican o se categorizan o se normalizan de la misma manera, y la seguridad y robustez, es decir, asegurar la seguridad del aprendizaje federado es crucial. Bien, entonces, ¿qué relación tiene esto con la última o tema de la charla? Voy a terminar ya casi con lo que se refiere a la criptografía postcuántica. Bueno, ustedes saben que se han desarrollado a lo largo del tiempo esquemas criptográficos que conocemos que funcionan, que son resistentes a las computadoras electrónicas, pero que las computadoras cuánticas representan a una amenaza para esos esquemas criptográficos. ¿Sí? Entonces conocemos a estos esquemas como RCA, el Gamal, Pailier, que son esquemas criptográficos convencionales que ya trabajan en campos finitos, y que algunos de ellos tienen algunas propiedades homomórficas en el sentido de que pueden hacer algunas operaciones en el espacio descifrado y algunas no. Por ejemplo, RCA es homomórfico multiplicativo, el Gamal también es multiplicativo y Pailier es aditivo. Que sea aditivo significa esto que tenemos acá, que si yo cifro la suma de dos mensajes, ¿no? Finalmente los mensajes en criptografía son números, es lo mismo que si yo sumara los mensajes cifrados. Estos son los mensajes cifrados, ¿no? A través de una llave, ¿sí? Y entonces esto corresponde a esto. Esto significa entonces que si yo quiero sumar en el espacio de mensajes cifrados, a la hora de que los descifre, ¿sí? Es como si hubiera hecho la suma en el espacio original, ¿no? En el espacio de números original. Entonces, esto tiene muchas ventajas. Que sea homomórfico aditivo significa que puedo hacer sumas, que sea multiplicativo significa que puedo hacer multiplicaciones, que cumple con esa propiedad. Entonces, lo que se ha buscado en el área es tratar de desarrollar esquemas que sean completamente homomórficos, que permitan hacer
tanto sumas por multiplicaciones, ¿sí? En la literatura se han propuesto esquemas que son algo homomórficos, que significa que con algunos valores sí se pueden hacer multiplicaciones, pero con otros no, ¿sí? Entonces, los esquemas homomórficos completos lo que buscan es que con todos los números de este campo, de este anillo, este grupo, que es un grupo algebraico, se puedan hacer las sumas y multiplicaciones. Y entonces hay algunos esquemas recientes que se han propuesto que muestran la factibilidad de poder hacer eso, pero que todavía no están a nivel de implementación práctica porque son sumamente costosos a la hora de hacer la implementación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la criptografía postcuántica es necesaria? Porque se sabe que toda la criptografía moderna está basada en este problema donde yo tengo un número, ¿sí?, más o menos grande y lo que quiero es eh, encontrar la factorización de ese número en números primos, es decir, encontrar m. Yo sé que es el producto de dos números primos y lo que quiero es encontrar p y q, que son los números primos que como resultado me dan m. Esto para cuando m es un valor relativamente pequeño, pues lo puedo hacer probando exhaustivamente, pero cuando tengo un número de cientos de dígitos o de miles de dígitos, el problema es prácticamente insoluble. Es decir, tiene solución, pero con una computadora clásica, por ejemplo, le tomaría cuando n es del orden de miles, pues muchos años para tratar de resolverlo, pero una computadora cuántica lo puede resolver con la capacidad suficiente, lo puede resolver rápidamente, ¿no? Entonces, el algoritmo en las computadoras cuánticas para poder resolver este problema es del orden de n cúbico log de n, donde n es la longitud del número en bits o en dígitos, ¿sí? Y si tuviéramos una computadora cuántica que tenga estas capacidades, que tenga 2n más 3 qubits, entonces lo puede resolver este problema de factorización rápidamente. Entonces, todavía no tenemos computadoras cuánticas suficientemente grandes, es decir, con esta cantidad de qubits, ¿no? Pero no se sabe o no se puede soslayar que se puedan construir en el futuro. Entonces, ante esto, los métodos, se han propuesto métodos que sean resistentes a las computadoras cuánticas, que están basadas en este problema que se llama learning with error, ¿no? Que es aprendizaje con error. Entonces, la idea es que yo tengo un polinomio mapeado a un cierto campo finito, ¿sí? Tengo un secreto, que es también un polinomio, y yo le agrego un pequeño ruido a este polinomio para obtener un cierto valor. Entonces, uno de estos es el mensaje que corresponde, esta es la llave, y el resultado corresponde a el mensaje cifrado, ¿sí? El ruido, si yo tengo la llave, lo puedo eliminar, pero si no tengo la llave, entonces se convierte en un problema complicado. Entonces, el cifrado en este problema de learning with error corresponde a encontrar dado un mensaje, encontrar este para B de tal manera que B es igual a AS, esa es la llave secreta, más E, que es el error, más el mensaje, que es el número que representa el mensaje que estoy queriendo cifrar. Entonces, el cifrado se representa a través de estos dos pares AB. ¿Sí? Esto, sin entrar mucho en detalles, se basa en un modelo computacional que se conocen como látices, que aquí les presento un modelo matemático, perdón, que se conocen como látices, que aquí presento lo que sería una látice en 3 dimensiones, pero en general, en problemas criptográficos, lo que tenemos látices en espacios n-dimensionales, de tal manera que que sería un problema simple de ejemplificar, se presenta como un conjunto de problemas donde tenemos aquí, cada uno de estos son estos polinomios de un cierto grado. Acá tenemos un vector con la llave secreta, este es el vector de ruido y estos correspondería al vector descifrado del mensaje, ¿sí? Entonces, ese es el problema y esto se ha mostrado hasta la fecha que este problema todavía no existe un algoritmo cuántico que lo pueda resolver.
se ha mostrado que es suficientemente robusto para las computadoras cuánticas, de tal manera que se ha ido adoptando este modelo criptográfico para poder desarrollar técnicas de cifrado y descifrado. ¿Sí? Bien, entonces, si podemos construir esos cifradores homomórficos completos, entonces pues podemos hacer muchas de estas aplicaciones que son análisis predictivo de cifrado en servicios financieros sin que las entidades financieras proporcionen sus datos como tal, sino solamente proporcionan sus datos cifrados y quien haga la operación lo haga como lo presentamos en la imagen, con los datos cifrados sin conocer realmente los datos reales, ¿no? Podemos sí garantizar la privacidad en la salud y en las ciencias de la vida, haciendo ahora sí que se puedan compartir los datos de los servicios de salud, particularmente los expedientes clínicos, pero no los datos como tales, sino los datos cifrados, para que puedan participar en estos procesos de aprendizaje de patrones, ¿no? Podemos hacer búsquedas cifradas para hacer consultas en bases de datos que están cifradas, que no tienen los datos como tal, pero que tienen los patrones de consumo para diversos proveedores. Y una parte importante es que podemos crear sistemas de votación electrónica donde se presente la confidencialidad del voto, es decir, un usuario cuando vota de manera electrónica da el voto de manera confidencial, lo cifra y se preserva el anonimato del votante, es decir, el, la entidad que se encarga de la contabilidad de los votos, pues nunca sabe realmente quién votó por quién, ¿eh? Entonces se preserva el anonimato de los votos. Entonces, para esto todavía está a nivel de investigación, hay mucho que desarrollar porque hay que hacer implementaciones del cifrado homomórfico. Y bueno, para concluir, tiene algunos comentarios. Eh, la inteligencia artificial, como podemos ver, provee técnicas y herramientas que apoyan a la seguridad informática para mecanismos preventivos, para la toma de decisiones y para analizar fortalezas y debilidades de diversos mecanismos, entre otras cosas. Por otro lado, podemos ver a través de estos ejemplos es que la seguridad puede apoyar a la inteligencia artificial, preservando la privacidad de la información de los datos, creando modelos más robustos y, por ejemplo, como se da en aprendizaje, es reduciendo la transferencia de los datos. Se enfrentan, sí, ciertamente algunos desafíos, ¿no? La primera, como ya les comenté, es la disponibilidad de datasets, el desarrollo de estándares para favorecer la compartición de datos. Hay que hacer implementaciones eficientes para estos procesos de entrenamiento en los modelos federados de aprendizaje. Hay que hacer implementación, diseñar algoritmos y hacer implementaciones eficientes, tanto a nivel de software y de hardware, para estos algoritmos que son resistentes a las computadoras cuánticas. Y no quisiera dejar de mencionar que cuando se trabaja en inteligencia artificial y en ciberseguridad y en muchas otras áreas, pues se requieren altos niveles de estándares éticos y normativos, cosas que aún, en el caso de México, aún están por desarrollarse. Así es que hay que estar consciente que se requieren desarrollar y adoptar estos estándares éticos y normativos que son importantes. Para finalizar, desde mi perspectiva personal, pienso que con las herramientas que tenemos actualmente en inteligencia artificial, sí podemos analizar datos, identificar, clasificarlos y extraer patrones donde podamos extraer conocimiento. Pero me parece que todavía hay algo más que desarrollar con las técnicas de inteligencia artificial, porque si bien se han desarrollado o hay un esfuerzo para desarrollar modelos de explicabilidad de por qué se toman decisiones o por qué se hace esa clasificación, es necesario todavía desarrollar más en cuanto a los modelos de aprendizaje para generar el entendimiento de por qué algunos datos participan de mejor manera en los procesos de aprendizaje y eventualmente para lograr entender la ruta que hay entre esos datos, que probablemente en algunos aspectos todavía está oculta en muchas aplicaciones, y extraer no tan solo conocimiento, sino sabiduría. Entonces, para estas dos fases todavía nos falta
en cuanto a lo que se ha desarrollado en inteligencia artificial, pero bueno, espero que toda la gente joven que nos escucha pues tenga la oportunidad de participar en el desarrollo de estos modelos en el futuro. Por mi parte es todo y agradezco mucho su atención. Una disculpa por la extensión de la charla, pero con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Arturo. ¿Te parece si damos espacio para un par de preguntas? Me parece bien. Adelante. De acuerdo. Bien, pues antes que nada, agradecer a todos aquellos que participaron con sus preguntas en los distintos medios que estaban disponibles. Y mira, hay una pregunta, Arturo, de Miguel Ramírez. Dice que en el desarrollo de estrategias de seguridad, pregunta, ¿se requiere ser matemático y programador? Eh, pues para el desarrollo de nuevas estrategias se requieren muchas habilidades, ¿sí? Eh, digamos, no se requiere ser matemático, pero sí tener buenos conocimientos de matemáticas para poder entender muchas de las herramientas que se requieren, ¿no? Se requieren, no todo está hecho, es decir, uno quisiera a veces que simplemente tome cajas, soluciones y las implemente y ya resuelvo mi problema. Si eso es suficiente, qué bueno, pero en cuestiones de seguridad no todo está dicho. Hay nuevas ataques, nuevas formas de cifrar, de descifrar información. Y entonces, pues sí es importante tener ciertas habilidades para poder desarrollar y adoptar esas nuevas herramientas, ¿no? Si uno solo tiene interés de implementar algunas soluciones que alguien más desarrolló, pues no, que no es necesario tener habilidades matemáticas muy profundas ni de desarrollo de programación, pero sí, cuando uno quiere integrar herramientas y desarrollar algunas nuevas, o incluso tiene uno un conjunto de datos y quiere explotarlo para procesarlo y extraer algunos patrones de esos conjuntos de datos, pues sí se requieren habilidades en cuanto a conocimientos matemáticos básicos, técnicas de programación y obviamente las técnicas de machine learning o de inteligencia artificial que también son importantes. Bien, fíjate, Arturo, en la misma línea te pregunta Juana Carranza si México está formando los profesionistas necesarios para temas de ciberseguridad. Eh, pues yo diría que hay un interés reciente, no más allá, digamos, de unos 2, 3 años para acá, de crear nuevos programas relacionados con ciberseguridad. Digamos, el interés es muy reciente en el sistema de universidades, de institutos tecnológicos y de las universidades politécnicas. En algunas zonas del país se están creando algunos programas de ciberseguridad. Eh, Creo que todavía no son muchos, son muy pocos, ¿no? Y creo que hace falta así crear nuevos programas. ¿Por qué creo que hace falta? Porque creo que este tema de seguridad, para bien o para mal, no podemos olvidarnos. Yo creo que este modelo de que hemos adoptado sobre las tecnologías de información y comunicaciones, pues difícilmente lo vamos a abandonar, ¿no? Entonces trae cosas muy buenas, muy positivas, muchos beneficios, pero también todos esos aspectos negativos que aparecían ahí en unas láminas, pues también han ido apareciendo, por ejemplo, esto de los fraudes a través de las aplicaciones o del correo masivo no solicitado o el hackeo de cuentas porque estamos almacenando mucha información, quién sabe en qué dónde, y lo único que hacemos es nos identificamos con un nombre de usuario y contraseña. Pues esto no lo vamos a dejar de hacer, entonces lo vamos a seguir haciendo. Así es que lo que tenemos que hacer es crear una mejor infraestructura. Por infraestructura me refiero no tan solo a tecnología, sino también a gente preparada en analizar estos temas de ciberseguridad. Hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace más de 20 años,
Pues se pensaba que es cuestión de seguridad, todavía no era ciberseguridad, pues se requería un especialista por alguna entidad y que con uno era suficiente, es decir, no se pensaba que hubiera gran demanda. Pero yo creo que este pensamiento se ha ido modificando en la actualidad. Creo que se requiere cada vez más gente que entienda sobre los problemas de ciberseguridad y que sepa usar las herramientas y obviamente, como no todo está dicho, también que sepa desarrollar las herramientas porque el tipo de ataques y vulnerabilidades están apareciendo cada vez más, ¿no? Entonces, solo para ejemplificar un caso, y con esto ya concluyo mi respuesta, ustedes saben que el gobierno actual ha impulsado mucho el uso de los sistemas electrónicos para proveer servicios a la ciudadanía. Y hay una agencia que se llama de Transformación Digital que se está encargando básicamente de, vamos a llamarle así, de automatizar algunos procesos que van a dar atención a la ciudadanía. En una de las presentaciones que hizo el titular de la Agencia de Transformación Digital, estableció cuáles eran los pilares para el desarrollo de esa agencia y uno de esos pilares es el tema de ciberseguridad. Esto es, no se pueden desarrollar servicios de atención a la ciudadanía para facilitarles, obviamente, todos los trámites que se tienen que hacer sin tomar en cuenta los aspectos de seguridad. Así que, pues yo creo que esta creación de programas que hay, pues responde un poco a esa tendencia. ¿Sí? De acuerdo. Fíjate, Arturo, si me permites una última pregunta. Adelante. Johan nos pregunta desde Mérida que el próximo mes en Mérida va a ocurrir el primer Foro Nacional de Ciberseguridad, que si tú participarás. Sí, estoy enterado en este foro. De hecho, recibí la convocatoria, pero lamentablemente, digamos, no estuve a tiempo para enviar un trabajo terminado a este foro. ¿Sí? Así que, digamos, sé que me parece que el primer foro que se lleva a cabo, ¿no? Así es que espero que tenga oportunidad de participar en las siguientes ediciones del foro, ¿no? En esta ocasión me llegó un poco la invitación, me llegó un poco tarde la invitación. De acuerdo. Pues muy bien, Arturo. A nombre de esta red de laboratorios de innovación de Intel, te agradecemos tu participación y a todos aquellos colegas que tuvieron el detalle de transmitir la sesión en aula, tu conferencia, Arturo, pues mi agradecimiento. Y sin más, te reitero mi afecto por tu participación, Arturo. Hasta muy pronto a todos. Muchas gracias y gracias a todos por su asistencia.